Muy buenos días, hombres, ¿cómo están? Bien. ¿Listos? ¿Listos para una nueva etapa en este estudio de las parábolas de Jesús? Hoy estudiando una nueva parábola. Hoy vamos a ver una parábola que, como bien decía Mike al principio, es una parábola bastante conocida. Yo creo que muchos de nosotros alguna vez ha leído esta parábola. Y es la parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y vamos a encontrar allí una serie de parábolas en todo el capítulo que tienen un contexto muy interesante. Recuerden, una parábola era una historia que Jesús utilizaba para develar, como lo hacía una parábola, una verdad que quizás para muchos le era oculta, pero una parábola ellos lo conocían porque eran historias ficticias, ¿no es cierto?, muy parecidas a la realidad, que trataban de enseñar una verdad moral. Entonces siempre van a tener ese tipo de trasfondo. Capítulo 15 de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, como gran parte de su ministerio, está siendo perseguido en el sentido de que personas que conocían la ley, personas que no les incomodaba demasiado a Jesús, ellos tomaban partida de las situaciones de las cuales Jesús vivía para reclamarle o para que, podemos decir en nuestro lenguaje, ¿no?, hacer que Jesús pisara el palito, que se equivocara. Entonces le planteaban situaciones o comentarios a los cuales Jesús con sabiduría respondía. Y tiene mucho que ver las respuestas que Jesús va a dar en estas parábolas con lo que había vivido. ¿Qué pasaba aquí en Lucas capítulo 15? Los fariseos, aquellos hombres eruditos en la ley, que conocían la ley, que se excusaban tras la ley, estaban molestos porque Jesús compartía su tiempo con personas que ellos consideraban inmorales. Jesús compartía el tiempo con publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Se acuerdan? Vimos por allí a uno de los apóstoles que era publicano, Mateo. ¿A qué se dedicaba? A cobrar impuestos, o sea, trabajaba para el reino. Los publicanos, recordemos que para el pueblo judío era mal visto porque, si bien eran judíos de nacimiento, ellos trabajaban para el imperio romano. Y también Jesús se juntaba y comía con prostitutas, con pecadores. Entonces esto molestaba a los eruditos de la ley de aquel entonces. Entonces siempre ponían situaciones. Entonces Jesús va a dar 3 parábolas seguidas. La primera es la de la oveja perdida, la segunda es la de la moneda perdida, y la tercera es la que vamos a estudiar hoy, que es el hijo pródigo. Interesante, de las 3, la más larga es esta que vamos a estar estudiando hoy, el hijo pródigo, que presenta a 3 personajes. Esta parábola es un papá y sus 2 hijos, el hijo menor y el hijo mayor. Cada uno de ellos en el relato de la parábola va a tener una personificación o va a estar representando a alguien. En primer lugar, completamos en nuestras hojas, el padre representa a Dios. Y esto lo sabían las personas que estaban escuchando esto, porque cuando hablaba del padre, obviamente que ellos prestaban atención para ver qué otra cosa decía Jesús, para ver si Jesús se autodenominaba hijo de Dios, entonces ahí lo agarraban. Pero sabían sobre todo cómo se da la historia. Segundo, el hijo menor. El hijo menor representa a los marginados morales y sociales. Es decir, que hoy en día podemos decir que el hijo menor es o somos todos aquellos los pecadores, pero pecadores que están apartados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y el hijo mayor, los judíos autojustificados, es decir, los religiosos, aquellos que aún conociendo la ley, buscaban siempre autojustificarse por lo que hacían o dejaban de hacer, buscando siempre la culpa en los demás. Y vamos a estar analizando estos 3 personajes y aprendiendo cada uno de ellos. El hijo menor. Empezamos con el hijo menor. En esta historia, hablando un poquito del contexto en el cual Jesús va a contar la historia del hijo pródigo, ¿sí? Hace referencia Jesús en este relato a muchas situaciones que sus oyentes, sus receptores principales, que eran estos que venían a cuestionar a Jesús, van a saber, porque va a hablar de ley, va a mencionar el tema de una herencia. Sí, esto estaba muy presente en la vida continua de los judíos, el tema de la herencia, porque tenían sus leyes muy celosas en cuanto a esto. Y si hubiese 2 hijos, como era la historia, a la hora de repartir la herencia, se hacía de la siguiente manera. Si había 2 hijos, se dividía en 3.
Un tercio iba para el hijo menor y 2/3 para el hijo mayor, cargando siempre la mano y la responsabilidad sobre el hijo mayor. Pero si un hijo pedía la herencia antes de la muerte del padre, la herencia era dividida en 9 partes, dándole solo 1/9 al hijo que se quería ir, con el peligro de que el padre, si lo decidía y por la cobertura de la ley, el padre le dijera, ya no eres más mi hijo. Así te doy esta parte, pero tú vas a renunciar a todo, incluso, y lo dice el libro, te consideramos como una persona muerta. Era dura. Pero como venía duro el reclamo, Jesús tenía que ser intencional con ello, abrir sus ojos y demostrarle que a pesar de la dureza que podía ser la ley, lo rudo que podía buscar, ¿sí? Hay algo y alguien en especial que está por encima de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llega la historia del hijo pródigo. Él pide su herencia porque, a ver la mesa que trabajó con el hijo pródigo, ¿cómo quería vivir el hijo pródigo? O este hijo menor, mejor dicho. Quería vivir en libertad, quería vivir, como dice la canción, vivir la vida loca, ¿no? Dejar las presiones que le implicaba a él, las obligaciones del hogar y decir, me toca vivir la vida. Una persona inexperta, con mucha vida, pensó que todo podía estar bajo control. Ahora, ¿cómo reacciona el padre ante la petición del hijo? Es curioso, porque el padre le dice, está bien, si es lo que tú quieres, adelante, vive la vida, tienes que aprender. El amor del padre, en este caso, no intervino, como quizás nosotros podíamos haber dicho, bueno, a ver, eres un niño, eres un jovencito inexperto de la vida, ven, te siento y te explico todo lo que va a pasar, pero dijo, está bien, sé libre, camina, aprende. ¿A qué renunciaba, dijimos, el hijo al pedir su herencia? Hasta quizás su propia vida. En el sentido de decir, iba a perder el apellido, iba a perder la contención. ¿Ustedes pusieron a perder qué cosa, abogado? El derecho de pertenencia, ¿Cuál fue la actitud que tomó el hijo menor cuando recibió la herencia? Dijo, me voy a ganar el mundo. Literal. Dijo, el mundo me va a quedar chico. Ahí te voy, mundo. Tengo 2 pesos en la bolsa y te voy a conquistar. Pero hubo factores en la historia del hijo pródigo que frustraron sus planes. Dice que ni bien salió, llegó al pueblo, ¿qué cosa? O al mundo, una hambruna, una crisis. Se presentó una crisis que hizo que a la mala administración que él tenía, porque enseguida se fue con amigos que a la hora de la hora resultaron ser falsos amigos, se gastó en bebidas, en fiestas, ¿sí? No previniendo el hecho de que hay una crisis, factores externos que a veces nosotros no controlamos, generó una crisis e hizo que, pregunta 4, reflexionara que era tiempo de regresar. Él reflexionó, es tiempo de regresar. ¿Qué lo hizo pensar esto? Ante la crisis, fíjense qué curioso, y fíjense la habilidad de Jesucristo para llevar a las personas que estaban escuchando por el camino que quizás ellos no querían ir. Porque este joven pertenecía a una familia acaudalada, seguramente de una familia judía. Entonces se va. Estando en plena crisis, sale a buscar trabajo. Y qué curioso, ¿cuál fue el trabajo que consiguió? Cuidando los cerdos. Apacentando cerdos. Los judíos no apacentaban cerdos, porque no tenían cerdos, porque no había un propósito por el cual, porque era un animal inmundo, ¿sí? Entonces seguramente su jefe, ¿qué era? Un gentil, una persona que cualquier judío hubiese desechado. Pero fíjate, esa persona que desechado le da chamba. Y tanto es la crisis y el fondo que está tocando este joven, que dice, deseaba comer lo que los cerdos comían. Y estando allí reflexiona y dice, quiero volver a la casa de mi padre. Pero ni siquiera quería volver como un esclavo. Estaba tan humillado que dice, voy a llegar como un jornalero. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. De jornaleros. ¿Sí? Un siervo todavía estaba bajo la cobertura del padre. Un jornalero era, necesitamos 5 personas que vengan a hacer chamba, vete a la esquina a ver quién está y tráetelo. Y no tenía nada que ver, trabajaban y se iban. Eso quería hacer él, porque sabía o se estaba dando cuenta de la gravedad de lo que estaba viviendo y él esperaba que al regresar a la casa del padre, ¿el padre qué? Lo desechara. Los echara. Ya, para mí ya moriste. ¿Me explico? Pero llega con el padre. ¿Y qué le pidió a su padre cuando lo vio? Le dijo, hazme como uno de tus jornaleros.
¿sí? He pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Él esperaba realmente que pudiera obtener una reconciliación con el Padre, mas no esperaba nunca la redención, es decir, el perdón por sus errores. Y llega a la historia el hijo mayor. ¿Cómo lo describimos al hijo mayor? ¿Qué decimos de él? Mike, allá... acá está el hijo mayor, perdón. Ay, acá, me confundí de mesa. ¿Qué sabemos del hijo mayor? Pues que había sido, bueno, primero era el primogénito. Ok, pues sí, eso significaba que mucha responsabilidad había sobre él. Pero sus cualidades o características, ¿qué hablamos? Así, Un hijo fiel. un hijo fiel. Siempre estaba al tanto del negocio del papá. Ajá, o sea, trabajador, responsable. Hasta cierto punto sumiso. Hasta cierto punto sumiso. Ok, ¿cómo se entera el hijo mayor de que el hermano llegó? Porque había fiesta. Había fiesta. Pero qué curioso, porque cuando hace el padre fiesta, ¿no? Invita a todos. Y el último en enterarse es el hijo. Dentro de los supuestos que estamos hablando de una parábola, el escritor del libro dice que seguramente como era tan extensa la tierra de su padre, ¿sí? Él estaba lejos trabajando. Y cuando iba volviendo se entera que hay fiesta, se entera de que hay fiesta. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró que la fiesta era a favor por cuestión del hermano? De envidia, de coraje. De coraje. ¿Tenía razón para estar él con coraje? De rechazo al padre, sobre todo. Ah, caray, eso me interesa. Su actitud, y viene la otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Está ofendiendo a quién al no querer ser parte de la fiesta? Al padre. ¿Por qué? Porque él como hermano mayor, sí había ciertos privilegios, pero también había ciertas responsabilidades. Sí, la tradición decía que cuando el padre hacía una fiesta, el anfitrión era el hijo mayor. ¿Qué significa ser anfitrión? Que la fiesta tiene que estar, no tiene que faltar nada, tiene que salir perfecta, no puede tener ningún detalle. Y qué casualidad que cuando él viene y dice, ok, me voy a preparar para ser el anfitrión, pero resulta que el agasajado es el que se fue, el pródigo, el mendigo que se fue y volvió como un mendigo. ¿Me explico? Entonces podemos decir, humanamente, como dices, pues sí tenía razón. O sea, pero si él era un hijo que ya describimos, obediente, una persona fiel, tenía que cumplir su función. Si no, él le estaba faltando al padre porque estaba invitada a toda la aldea. Entonces, ¿qué iba a decir la gente del padre, de la familia? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Sin embargo, él se mantiene en el hecho de que no quiere estar. Y el principal reclamo, o la causa principal del reclamo que le hizo a su padre, ¿cuál fue? Que a él nunca le había dado el reconocimiento, ni le había hecho una fiesta, ni le había dado un cabrito, y que al hijo que regresaba mandó matar el becerro más gordo, o sea, el más bonito. El más mejor. Hay un reclamo de lo profundo del corazón, ¿verdad? O sea, y nos pasa siempre como hombres. O sea, no vemos los detalles, nos dejamos ir por las situaciones que simplemente están frente nuestro y no nos damos cuenta de todo lo demás, porque es interesante. El padre le dice al hijo mayor, tú has estado todo el tiempo conmigo, tú eres dueño de todo esto, como diciéndole, cuando tú quieras comer un cabrito gordo o el más grande, cómelo. Cuando tú te quieras hacer una fiesta, háztela, no tengo ningún problema. Pero aquí hay una situación que nos afecta como familia y entiende, hijo, mi gozo es este. Comparte conmigo, quiero que así como eres parte con todo. La respuesta del hijo no la conocemos. No sabemos cuánto le insistió el padre, ni tampoco sabemos si entró o no a la fiesta. Lo que sí sabemos es que la puerta no se cerró para que el hijo se arrepintiera e hiciera lo que tenía que hacer como hijo mayor. Pero en medio de todo esto, quien está mediando es el padre. ¿Y qué cualidades sabemos del padre? Recordando que el hijo menor son los pecadores, que el hijo mayor son aquellas personas que se autojustifican, que buscan en la ley, que buscan en las cosas que hacen el merecimiento, sin darse cuenta que la bendición está alrededor, que la ley está regulando y recordándonos los limitados que somos. Pero llega el padre, que dijimos, el padre, ¿quién es? ¿A quién representa? A Dios.
¿Cómo describiríamos la relación con sus hijos? Extraordinaria. Extraordinaria. Amorosa. Interesante estos principios, porque decimos, bueno, el hijo menor se le fue y el hijo mayor se le encaprichó. Sin embargo, él nunca interpuso nada que lastimara el corazón de sus hijos, sino que él dejó que pasaran las situaciones que ellos decidían pasar, pero cuando tuvo que estar, ¿qué pasó? Estuvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no se negó el padre, hombres, a su hijo menor, al pedido de su hijo menor? Sí se enojó, pero aceptó su independencia. Aceptó su independencia. ¿Le gustó? No le gustó. Sin embargo, le dijo, ve. ¿Sí? ¿Por qué insistió que el hijo mayor estuviera en la fiesta? Porque tenía su lugar ya, o sea, le quiso dar su lugar al hijo mayor. Le estaba dando su lugar. Le estaba diciendo, muestra y demuestra que todo lo que saben de ti es realidad. Incluso que sabes ser humilde, incluso que te puedes tragar cualquier situación e ir adelante, porque tú sabes cómo se hacen las cosas. Haz lo correcto sobre lo bueno, ¿no? Yo pregunto para todos, ¿creen que en algún momento el padre perdió el control ante las situaciones vividas? No. Interesante, ¿verdad? Podríamos decir, se le salió todo el control. Uno se le fue, el otro mostró el orgullo, pero nunca perdió el control. Él siempre tuvo el control ante la situación de la vida de sus hijos. ¿Mostró alguna vez diferencia en el trato para con los hijos? Quizás en las formas, porque tenía que tratar en forma diferente, porque tenía hijos diferentes, pero no en el fondo. No en el fondo. Ambos tenían la puerta abierta. Definitivamente. Interesante, porque cuando el hijo menor volvía, que él salía, dice, todos los días a esperar que su hijo volviera, entonces él nunca lo dio por muerto, ¿no? Él pudiendo hacerlo así, nunca lo dio por muerto, sino que tenía la esperanza. Y cuando lo vio, no lo dejó llegar. Dice que salió y corrió y se tiró sobre él y lo abrazó. Hey, un montón de situaciones que para estos que estaban escuchando la historia no podían caber en la mente. Un terrateniente, una persona con dinero, nunca se iba a humillar a levantarse la ropa y salir corriendo en medio de la aldea. No, para eso tenía siervos que mandaba a correr, pero él decide romper con ese protocolo y él decide ir a abrazar a un pordiosero porque su hijo no tenía más que la ropa sucio, porque vemos que dice, lo agarró, lo mandó a limpiar, pero fíjense esta actitud del padre con el hijo menor. Le pone una túnica. La túnica, la mejor ropa se ponía a los invitados diciendo, eres mi invitado de honor. Le puso un anillo en su dedo, le dio poder, autoridad, le dijo, eres mi hijo, no eres cualquier persona, te doy mi autoridad. Y termina diciendo, le dio calzado en los pies. El calzado no era para todos. Los siervos, los esclavos no tenían calzado, sino que aseguró su lugar y le dijo, tú eres de aquí. Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste. Y con su hijo mayor hizo lo mismo. Hijo, tienes responsabilidades, sé quién eres, haz lo que tienes que hacer. Sin embargo, nunca le cerró la puerta para que hiciera lo que tenía que hacer. Ahí mostró la misericordia y la compasión. Misericordia. Con ambos, ¿eh? Sí. Con ambos. Gracia, con ambos. También el hijo traía la intención de hincarse y besar a los pies de Cristo. También por eso lo abrazó para no... Exactamente. Más humillación. Era su hijo, nunca dejó de ser su hijo. ¿Sí? Su hijo había vuelto, porque dice, mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a nacer. Hombres, la pregunta para todos es, ¿cuál hubiese sido nuestro proceder en cualquiera de los casos? Como hijo pródigo, como hijo menor, como hijo mayor, como padre. Quizás lo que más grande nos quede es el hecho de ser padres, ¿no? Porque esto es algo que pudiésemos llegar a desarrollar en una comunión íntima con Dios, el perdón, el entender cómo maneja, pero eso le corresponde a Dios. Quizás a nosotros nos quede mejor la ropa del hijo menor o la ropa del hijo mayor, en el sentido de que a veces como hijos menor, quizás todavía estamos vagando en este mundo, nunca hemos entendido a nuestro Padre como Padre, sino que hemos vagado en un mundo perdidos todavía por el pecado, quizás ni siquiera hemos entregado nuestra vida a Cristo, o quizás como el hijo mayor, que vivimos una vida de religiosidad, marcados simplemente por estructuras, por situaciones limitadas en nuestras vidas, que nos llevan más a estar juzgando a los demás
y no disfrutar tanto de las bendiciones que tenemos. Hey, hijo, todo el tiempo has estado conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero es algo muy natural en el hombre. En el principio, el hombre cayó porque simplemente se fijó en lo que no se tenía que fijar. Posó su mirada en el árbol y el árbol tapó el huerto. Y el hombre cayó porque quiso ser igual a Dios. Hoy nos pasa igual. Vamos tras la ley sin ver la gracia, sin ver las bendiciones que hay alrededor de nuestras vidas. Sin embargo, está el Padre. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro dice que la paciencia de Dios es tan grande que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Hombres, en esta mañana, para concluir, creo que lo que Jesús quería animar a aquellos que le estaban escuchando, y sobre todo a través de las 3 historias que Él les cuenta, cuando hablamos acerca de los pecados, sabemos que los pecados del hijo menor estaban a la vista, ¿no? Porque sus pecados quizás estaban a través de la borrachera, la fornicación, la mala administración. Pero los pecados del hijo mayor estaban ocultos en su corazón. Sí, quizás no se veían tanto porque era una persona soberbia, era una persona orgullosa, ¿no? Pero al final era pecado. Y ambos lastimaban el corazón del Padre. Sin embargo, el Padre actuó con misericordia y gracia en su vida. Cuando leemos, y les dejo de tarea que lean las otras dos parábolas, es interesante porque siempre hay algo perdido. La oveja se pierde porque vaga negligentemente. La moneda se perdió incluso sin que tuviera la culpa de perderse. Se cayó y rodó, porque así hacen las monedas. Pero el hijo se dejó llevar por el egoísmo. Pero ambos fueron encontrados. Y es curioso esto, porque se perdieron una vez y fueron encontrados una vez. Y no nos dicen que se volvieron a perder. Porque una vez que somos encontrados, ya no somos más soltados. Pero lo más curioso de todo esto es que el gran amor de nuestro Dios es el que busca y el que nos halla aún siendo pecadores. Sin importarle, y esto es lo que más me impacta, sin importarnos por qué nos perdemos. Sin importarnos por qué nos perdemos. Yo aquí anoté que la preocupación de Dios por sus hijos es el padre que da la herencia. Dios es quien barre la casa para encontrar la moneda. Y Dios es el pastor que sale a buscar la oveja perdida. Así es. En las parábolas. Sí, así es. El libro también comenta algo así, ¿no? Pero lo que debemos entender, hombres, lo que debemos entender es que no importa nuestra condición, cuando somos importantes para Dios, Él sale a buscarnos. Él sale a buscarnos. Y si tú sabes que Dios te está llamando en esta hora, si Dios sabe que Dios te está buscando en esta hora y oyes su voz, no te endurezcas. Quizás tengas que cambiar como hijo de Dios ciertos aspectos de tu vida que no te permiten disfrutar de la plenitud de su presencia. Pero también quizás tengas que hacer un mea culpa en tu vida y una realidad en tu vida y decir, es que nunca tuve a Dios como mi Padre. Siempre lo vi a través de una religión, siempre lo vi a través de una tradición, pero Dios quiere ser más que eso en nuestras vidas. Él quiere a través de nuestro Señor Jesucristo ser nuestro Salvador y nuestro Señor. De eso se trata la parábola del hijo pródigo, de la redención, porque quizás ambos o el hijo menor buscaba el perdón, pero se encontró con la redención, o buscaba la reconciliación y se encontró con la redención, el perdón de sus pecados y establecerlo en un lugar que quizás él nunca imaginó que podía estar. Aguas. Podemos caminar como pródigos, podemos ser hijos mayores, lejos del amor del Padre. Esto es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Gracias, Dios, por la historia, por la parábola del hijo pródigo. Gracias porque en ella nos impulsas a través de esta experiencia increíble, Señor, de cómo tú con sabiduría, con paciencia, con amor, pudiste instruir a aquellos hombres que te acusaban de dejar o estar lejos de la ley, cuando en amor tú la cumpliste. Y tú demostraste con esta simple historia cómo el Padre ve más allá de la ley, más allá de nuestra situación, y Él siempre quiere darnos una nueva oportunidad. Que no desaprovechemos esta oportunidad, sino que aprovechemos en plenitud tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Es nuestro deseo y es nuestra petición. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y
Amén. Varones, Dios nos bendice.